buena canción para empezar en una serie donde sabemos que una de las partes principales y las que vamos a ver hoy ocurre con una gran tormenta, ¿no? Está envuelto en el agua. A través de esta serie, cuando estaba estudiando, preparándome para ella, hablando con Eric sobre ella, uno de los elementos que sobresale, a veces decimos, ok, bueno, ¿quiénes son los characters? Porque no puedo pensar esa palabra. Personajes principales, pues tendemos a pensar en Jonás, obviamente, él pues tiene su nombre, ¿no? El libro. Pensamos en la ballena, ¿no? En el gran pez, pues es un carácter principal, aunque no es el único, hay otro animal que en el capítulo 4 va a llegar y va a tener un rol muy importante, un gusano. Entonces, no hay como muchas historias bíblicas que tengan un gusano, pero él tiene un rol importante. Pero al centro de todo, además de los ninivitas, además de los marineros, todas las personas con las que tratamos, al centro de todo está el Señor. Y vemos el trabajo que Él está haciendo, la obra que está haciendo, la manera en la que está avanzando su obra, su misión, y cómo está trabajando con este personaje central de la historia de Jonás, e interactuando con su corazón, con sus deseos, con sus temores, con toda la realidad de Jonás. Es una persona muy humana, valga la redundancia, ¿no? Es una persona con la que yo me puedo identificar, gracias. Entonces, pensando ahí, dándole vuelta a qué le llamaríamos a esta serie, simplemente pensé que lo apropiado era decir que la serie se llamaría El Señor de Todo. Y durante 4 semanas vamos a ver diferentes aspectos en los cuales vamos a ver diferentes maneras en las que el Señor es el Señor de todo. En esta primera semana, capítulo 1, vamos a estar viendo que es el Señor de la tormenta. El Señor de la tormenta. Más adelante veremos un poco más detallado este mapa, pero cubre el área más o menos de donde ocurre la historia, y es bastante amplio para ese tiempo, definitivamente, con el mar Mediterráneo. Pero para entrar un poquito en la historia y estar un poco ubicados en dónde transcurre esto, podemos mirar primero al periodo. El periodo sabemos que es durante el reinado de Jeroboam II. Él era uno de los reyes que habían, y sabemos que él había estado durante el periodo de 793 a 753. Siempre cuando estoy estudiando tengo que recordar que estamos contando al revés. Es raro para nosotros, pero gloria a Dios, dividimos el tiempo. Hubo un acto histórico que fue la llegada de Cristo, que todos antes y después para nosotros, ¿no? Entonces, esto está yendo dirección hacia Cristo, ¿no? Entonces, casi 800 años antes de Cristo está el reinado de Jeroboam. Y durante este tiempo, como ven las notas, Jeroboam había expandido las fronteras hasta Siria. Él estaba moviéndose más al norte. Era un tiempo en el cual era un tiempo de fuerza militar en el cual Israel había recuperado. Y tengo la nota ahí, él devolvió las fronteras a lo que había sido el reino de Salomón. Entonces, realmente, hablando del norte, estamos hablando de lo más expansivo que Israel había conocido. Entonces, están conociendo, podríamos hablar a nivel de territorio, un tiempo bueno, ¿no? Están teniendo la fuerza. Pero como siempre están rodeados por enemigos, y veremos pronto que, aunque quizás militarmente, aunque quizás en cuestiones de poder están muy bien, todas las cosas no están bien en Israel. Más bien, si vamos a 2 de Reyes, capítulo 14, podemos leer, dice: Jeroboam, el hijo de Joás, comenzó a gobernar Israel durante el año 15 de reinado de Amaías en Judá. Recordar, no tengo el mapa, pero hay un momento en el que Israel estaba empezó unido, pero hubo una separación. Entonces, al sur está Judá y al norte Israel, y entonces tienen 2 reyes. Entonces están dando como referencia en el tiempo de Amasías en Judá, el sur, el reino de Samaria, 41 años. Jeroboam II hizo lo malo a los ojos del Señor. Entonces podemos ver aquí el hecho de que Jeroboam, aunque quizás es un estratega bueno, una persona, un líder
militar bueno que no solamente defiende, sino que recupera terreno que habían perdido. No está haciendo las cosas con la voluntad, no tiene el corazón de servir al Señor. Se negó a apartarse de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, hijo hijo de Nabat hizo cometer a Israel. Entonces él está guiando como rey a Israel a continuar, a estar en pecado, a estar en abominación, haciendo terribles acciones. Dice Jeroboam II recuperó los territorios de Israel que estaban entre Lebo-Ramat y el Mar Muerto, tal como había prometido el Señor, Dios de Israel, por medio del profeta. ¿Quién? Jonás, vean, está. Entonces Jonás no está solo en su libro, ¿no? Lo vemos en este corta frase, por medio. El Señor le dijo, por medio de profeta Jonás, hijo de Amittai, profeta de Get-Hefer. Vamos a mirar un poquito más y el libro de Jonás nos va a hablar un poco sobre quién era Jonás, de lo cual no sabemos mucho, pero con esta declaración aquí, dice el versículo 26, el Señor vio el amargo sufrimiento de todos en Israel y no había ningún israelita, ni esclavo ni libre, que los ayudara. Aunque quizás a nivel militar hubieran dicho que estamos bien, definitivamente estaban en un tiempo oscuro. Y Dios manda a Jonás para profetizar. Esto nos enseña que Jonás no es un novato, no es cuando conocemos a Jonás aquí, no es que él no es una persona que había sido usada por Dios y quién sabe en qué otras ocasiones lo había hecho, pero sabemos que él operó en el teatro, no sé si usamos el término en español, pero de los reyes, como muchos de los profetas que tenían que ir al lugar del rey y hablar a veces palabras muy duras, palabras muy difíciles, palabras que a mí me darían miedo. Acercarme al rey, el cual tiene la capacidad de acabar mi vida y decirle algo que Dios me ha dicho que le diga, que quizás no va a ser muy bien recibido. El ambiente que rodea a Israel en este tiempo, cuando empezamos a mirar el contexto del tiempo, los profetas Oseas y Amós apuntan a un tiempo de decadencia moral y espiritual, al verse un sincretismo religioso, o sea, una mezcla de la verdad con lo pagano. Entonces, lo que estaban haciendo es, no habían echado de lado completamente al Dios de Israel, lo tenían en un bolsillo, pero en otro bolsillo estaban acumulando otros dioses. Entonces a eso a veces le llamamos el sincretismo. Cuando yo digo, ok, tengo la verdad, pero voy a empezar a agarrar cosas de fuera que no pertenecen a lo que Dios ha enseñado, pero voy a asimilarlo, voy a hacerlo. Y esto es algo común, algo que ocurre mucho en la historia de Israel y hoy en día, incluso en nuestra fe, podemos ver esa atracción a quizás adaptar cosas que no calzan, ¿no? Entonces, en este caso está ocurriendo y les ha llevado a un lugar oscuro. Y los asirios habían capturado la capital de Israel en el 722, un poco después de esta historia, ¿no? Liderados por el rey Sargón II. Entonces, en un momentito les mostraré en el mapa. Pero quiero que hablemos un poquito también. Entonces, hemos oído un poco de cómo Jonás estaba en este mundo en el cual está Jeroboam II. Ha habido un poco de expansión, pero hay un historial con Asiria. Pero también en el género, cuando miramos el tipo de libro, algunos han dicho que es una alegoría o un midrash, que es una historia o comentario ficticio para llegar a alguna lección. Pero estas categorías van en contra del libro mismo y del testimonio dado por Jesús en Mateo 12 y Lucas 11. ¿Qué quiere decir esto? El libro mismo no se trata como una alegoría, ¿no? El libro mismo está escrito, se escribe como una narración, pero no solo eso sería bastante. Pero tenemos dos instancias en los evangelios donde Jesús habla sobre Jonás y no lo hace ¿se acuerdan de esa parábola? ¿Se acuerdan de esa historia ficticia? No, él lo dice como, hey, ¿se acuerdan de estos hechos? El libro interna y externamente se afirma como una narración histórica
y profética. Tiene elementos en los cuales aprendemos historia de la situación, de las cosas que estaban ocurriendo en ese tiempo, pero también profética, porque él está compartiendo esto, incluso está apuntando a algo en el futuro. Jesús apuntará a eso en lo que llamamos la señal de Jonás, la cual hablaremos un momentito. A nivel interno, el libro vemos primero, podemos desde el centro ver la actitud del pueblo de Israel hacia otras naciones. Lo vemos bien personado en Jonás mismo, el cual tiene un pensamiento de, hey, ellos son los enemigos de Dios, son mis enemigos, han sido personas terribles. Entonces, su actitud cuando oye, y es interesante porque hay como dos partes muy específicas de ese libro. El principio, los que conocemos la historia, sabemos que Dios está a punto de decirle, hey, quiero que vayas a Nínive a decirles que los vamos a destruir. Lo cual, lo que vamos a aprender del corazón de Jonás sería como, eso, qué bien. Solo que él no quiere ser como el portador de esa noticia. Y al principio podríamos asumir que la razón por la que no quiere ser el portador de las buenas noticias de que este pueblo terrible va a ser destruido por Dios es miedo. Pero al final veremos que no tiene que ver con miedo, sino tiene que ver con otra motivación incluso más oscura. Más ampliamente vemos la idea de cómo tendemos a desear salvación y misericordia para nosotros y justicia para los demás. Yo no sé de ustedes, pero esto me pasa a mí. Por eso digo, Jonás, mi compa. Yo quiero todo el perdón, toda la misericordia, todo el que Dios me perdone vez tras vez, tras vez, tras vez. Pero qué fácil es yo mirar a otra persona y decir, hey, si le cayera un rayito ahí, no estaría de más. Quizás no tanto, ¿no? Pero no les pasa, a veces dice, salado, se la ganó. Sí, yo sabía que, ¿ya? El otro día pasó una moto volando y yo no deseaba que le pasara nada malo, pero no me hubiera sorprendido encontrármelo adelante chocado. ¿Por qué? Porque las consecuencias y uno. Pero nosotros, que yo como chofer nunca he hecho nada temerario. No, nunca. Pero para mí yo quiero que haya misericordia, ¿no? Jehová es el Señor de todo y para todos. Es un elemento incluso mayor. De todo y para todos. Es la fuente de la salvación y nuestra esperanza de salvación. Él es el Dios al nivel universal, molecular y espiritual. Es interesante que en contraste al corazón que vamos a ver en Jonás, Salmos 145:8, hoy leímos ese salmo, dice, el Señor es que misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Yo creo que nuestra hermana está leyendo un libro que habla sobre este tema, ¿cierto? Habla sobre que ese es el estado natural. Nuestros hermanos puritanos habrían dicho que el estado natural de Dios es este. Pero su justicia lo lleva a veces al enojo. Su justicia lo tiene que llevar al castigo. Pero su deseo es la misericordia y compasión. Eso es su naturaleza de quien él es. Jonás busca acción de Dios basada en sus pecados y no acepta la misericordia y el perdón. Jonás evalúa el pueblo de Nínive, a los asirios, y dice, hey, ellos merecen el castigo de Dios por sus pecados, pero quizás olvidando la misericordia que él recibe. Misericordia inmerecida. Él tiene la dicha de haber nacido en Israel y de conocer del Dios de Israel. Si miramos la teología en este libro, vamos a ver elementos, y no son solamente estos, pero estos son algunos, una historia de arrepentimiento y salvación, de cómo la palabra y el entendimiento de que estamos en enemistad con Dios puede llevar a que una persona se arrepienta y haya ese perdón, esa salvación. Una historia de Dios como Señor de todo. Y Jesús mismo apunta a Jonás como un recordatorio de la misericordia de Dios. Entonces, apuntando atrás, pero también ahora, en su tiempo y después, para el que se arrepiente. Finalmente, quiero simplemente mencionar la idea de la señal de Jonás. Mencioné que Mateo y Lucas, Jesús menciona
a Jonás. Cuando los fariseos le piden una señal, él dice, bueno, la única señal que le voy a dar es la señal de Jonás. Ellos conocían bien la historia. Pero hay cosas muy interesantes, parentescos, parecidos entre la historia de Jonás y lo que pasa con Jesús. Ambos traen un mensaje de arrepentimiento. Ambos aparecen vivos después de 3 días. Ambos son usados para traer salvación a los que responden al mensaje de arrepentimiento. Y el mensaje de salvación no se limita a Israel, sino es para los gentiles también. No para darle el spoiler, pero al final, Nínive se arrepiente. Y esto es como un shock, ¿no? Porque como lo hemos estado viendo en Hechos, el pueblo de Israel tenía una idea era muy etnocéntrica. Pensaban en, ok, nosotros sí, pero los demás no. Y les costó todo. Por lo menos la segunda mitad de Hechos está metido en esa batalla de que su mente cambie, de que personas que crecieron judías conociendo al Dios de Israel, que ahora ha mandado a su Salvador Jesucristo y les ha salvado, que les entre en la jupa. Pero es para los demás también. Jonás está a punto de pasar por el mismo proceso y le va a costar igual. Y no es fácil. Eso nos trae el capítulo de hoy. Eso ojalá les dé como un poco de contexto de la cultura, del tiempo, del género, algunas de las cosas que estamos mirando. Pero sí quiero enfocarme porque ha habido una palabra que hemos usado en varios versículos ya y quiero que lo tengamos bien claro en nuestra mente. El capítulo 1, empezamos en el versículo 1, dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Pues ahí lo vemos otra vez, les conocimos un poco a través de Segunda de Reyes, pero el mensajero es Jonás, el hijo de Amitai, del cual no sabemos nada de Amitai, no sabemos quién es, solamente que es mencionado aquí y en Segunda de Reyes. Pero ven esa palabra que dice el Señor, y lo tengo subrayado. Pero yo no lo puse en negrillas. No, negrillas no. ¿Cómo es cuando es todo todo mayúsculas, ¿no? ¿Qué? No sé, pero mayúsculas sí la conozco. Entonces voy con esa versión por el momento. En todo mayúsculas, eso no lo hice yo. Yo lo puse en negrita o blanquita, no sé, porque está blanco. Y lo puse subrayado para mencionarlo. Pero ya venía en la Biblia. ¿Quiénes tienen sus Biblias ahí? ¿Alguien lo está viendo y ve que en su Biblia está en todo así como mayúsculas? ¿Alguien tiene una Biblia donde no? Si dice Señor, no lo va a tener. Ahora, hay unas versiones que no usan la palabra Señor. ¿Por qué? ¿Por qué esta palabra? Quizás algunos de ustedes lo sepan, pero quiero hacer hincapié en esto. Porque cuando leamos ese pasaje, quiero que estemos poniendo atención de quién estamos hablando. La palabra Señor para nosotros puede significar muchas cosas, ¿cierto? Podría ser señor Víctor, ¿no? Es un señor. Podría ser un señor feudal que vio una película la semana pasada, ¿no? Podría ser el señor Melvin que está mirando a ver si tiene que abrir el portón a alguien. Entonces, es una palabra que tiene muchos significados, ¿no? Pero cuando vemos esto y lo vemos todo en mayúsculas, estamos hablando de la palabra hebrea, Yahweh. Yahweh, y aquí está como la equivalencia, porque se lee para allá, entonces la Y, la H, la W y la H, no son exactos, pero es lo más cerca que tenemos. A eso le decimos el tetragramatón. Esa es la palabra grande para hoy, tetragramatón, lo dije. No me pregunten que lo haga en inglés. Tetragramatón, ¿por qué? Tetra significa, vamos, un estudioso. 4, eso, 4. Gramatón, o sea, el nombre o la palabra de 4 letras. Lo interesante es que ese es como se escribe en hebreo el nombre de Dios. La situación que ocurría es que en la tradición, y los judíos no estaban jugando, era en serio, cuando oían lo de no tomes el nombre de tu Dios en vano. Entonces, incluso cuando ellos empezaron no querían tomar mal el nombre, no querían honrar el nombre de Dios. Eventualmente, y yo tengo aquí que es donde viene la palabra Yahweh o Jehová. Ahora, Jehová quizás es el que, si usted tiene años de estar en la fe,
y ser hispanoparlante, se crió oyendo Jehová, ¿no? Jehová, el nombre. Ahora, ¿por qué la diferencia Yahweh o Jehová? Bueno, pues porque cuando leemos esto, cuando entendemos más o menos la gramática, y por cierto, esto es una aplicación quizás de un malentendido de la gramática que ha mejorado. Estamos en un proceso donde estamos aprendiendo y nos damos cuenta que normalmente cuando leemos el hebreo, hay ciertas, ellos no ponen siempre sus vocales. Hay un sistema, creo que usted está estudiando ahora. Eric y yo estamos estudiando como niños. Tenemos vocales que son la trampa que nos ayudan. Pero la gente cuando lee ahora hebreo, lo lee así, sin vocales. Y ellos tienen que meter las vocales porque saben dónde van. Bueno, pues en el hebreo más común, esa Y, H, W, H, pues habría una A aquí, ya, en el sonido H, y después E aquí, Yahweh, o Yahweh, dependiendo de cómo uno, de qué parte de Israel sea uno, ¿no? No, eso es broma, eso es chiste. Aunque es verdad, pero bueno. Entonces, el punto para mí es que tenemos el nombre revelado de Dios, el cual ellos, sobre todo los escribas y eventualmente todos, cuando leían un rollo y llegaban a esta palabra, a Yahweh, ¿no? Ellos cambiaban ese nombre por otro nombre. ¿Alguien sabe cuál es el nombre que usaban? Adonai. Entonces ellos están leyendo y dicen, ok, estarían leyendo, y vino y habló con él, y en vez de Yahweh, dirían Adonai. Adonai significa Señor en hebreo. Maestro, y espero es como Señor a nivel de dueño, ¿no? De que es como amo, si es una buena palabra. Entonces, no en todas las traducciones, pero en la mayoría de las traducciones en inglés y en español, los traductores decidieron seguir el ejemplo judío y cambiar, cuando en el hebreo dice Yahweh, poner el equivalente inglés o español de Adonai. Entonces, por eso vemos Señor. ¿Por qué todo esto? Porque creo que es importante que nosotros cuando leamos estos pasajes, pero cualquiera, si se dan cuenta, en el Salmo que leímos, estaba esa palabra, Señor en mayúsculas. En Segunda de Reyes que leímos, estaba Señor en todas mayúsculas. Necesitamos programar nuestro cerebro para entender que ahí, en el original, no era solo una palabra que era, y Yahweh es Señor, sí, es Señor, pero es más que eso. Es el Dios del cielo, el Dios que crea el cielo, los cielos y la tierra. Es el Dios creador, es el Dios de todo. Es nuestro Señor. Pero es más. Entonces, cuando leamos eso, quiero que hagamos el ejercicio. Cuando estaba estudiando esto, marqué todos los señores y lo tenía como con cajas para poder verlo y resaltaba y pensaba, ok, estamos hablando de Yahweh, estamos hablando de Yahweh y Él es el que está, él es el Señor, Él es el dueño, Él es el poderoso, Él es el capaz, Él es el que hace estas cosas, Él es el Señor de la tormenta, es el Señor de todo. Entonces, después de esa lección, pero esto lo van a poder usar para toda su vida. Si le ponen atención, recuerden, cuando vean ese Señor en mayúsculas, no siempre es en mayúsculas, está en minúsculas, significa simplemente un Señor. No, mayúsculas. El Señor, o Yahweh, le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto que perversa es su gente. Entonces, ¿qué hizo Jonás? Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar ¿de quién? Del Señor. Y ahí es donde quiero que hagamos el ejercicio. No del Señor,
al que le debo plata, que el dueño de mi casa o al que X, Y, Y. No el Señor que vive a los 200 metros. No, no, no. Con la esperanza de escapar de Yahweh, Dios del cielo, creador del cielo y de la tierra. Pero tengamos gracia, porque creo que todos intentamos esta tontera de vez en cuando, ¿no? Por lo menos en nuestro corazón. Ahí está el mapa. No sé si lo visitaremos mucho, pero aquí lo tenemos para ubicarnos. Él es de Kerkhofer, ahí es donde él es. Quizás está su base, quizás ahí es donde él pasa su rato mientras hace sus rondas para ir a hablar con reyes y quién. Pero Dios le dice, hey, quiero que vayas a Nínive, esa gran ciudad, ¿no? Y dice, vaya para allá. Pero ¿qué dice el pasaje? Él fue en la dirección opuesta, ¿no? Tenía que ir al este. Y lo que hizo es que bajó a Jope, un puerto, y agarró un barco que estaba, y si lo hubiera expandido un poquito más, pero realmente ese es el mapa de lo que existe en la mente del hombre en ese tiempo. No, no es decir que no hay más, pero quiero decir, en las historias de todas, ellos conocen estas zonas aquí, conocen por aquí algo. Cuanto más se va para allá, más estamos hablando del fin del mundo. Y Tarshish muy posiblemente es el lugar más lejano del que podía, o sea, el barco se llega a la estación de bus y dice, el bus que más lejos vaya. Y le dicen, ve, hay uno que agarra un barco ahí en Panamá y arriba en Colombia y baja hasta Tierra del Fuego. Hasta ahí lo más largo que puede ir en bus, ¿no? Y sería lo más largo, él agarra la dirección más lejana. Porque quizás si se va lo suficientemente lejos, pueda esconderse del Señor. Quizás si voy al límite, lo más lejos, cuando va a ir el Señor a buscarme a España. Por eso me gusta esta historia también. Está España, aunque no llega. Yo creo que ni cerca llegó. Interesantemente, estamos a punto de ver una tormenta. Y pasa, yo creo que pasa aquí. ¿Le suena? ¿Le suena a lo que acabamos de ver hace 2 semanas? El Eurocledón. Esa tormenta, las peores tormentas ocurren por aquí, en esa zona aquí del Mediterráneo. Posiblemente Jonás está a punto de experimentar un Eurocledón causado por Dios otra vez. Ahora bien, el Señor, recordemos quién es, mandó su poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. ¿Ven las imágenes de lo que acabamos de aprender con la embarcación de Pablo? Es lo mismo, la misma situación está ocurriendo en el mismo mar, causado por el mismo Dios que tiene la capacidad de hacer esto. También temieron por sus vidas. Los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Es interesante esto, ¿no? Y hablando un poco, estamos hablando de gramática, no olvidemos esto, ¿no? Dios es minúscula, ¿no? Y en nuestra fe diríamos, y sé que es exclusivismo y feo, ¿y qué le pasa? Pero nosotros creemos en un Dios, el cual es creador del cielo y del universo, el cual sí tiene la capacidad de crear la tormenta y de parar la tormenta. Pero esto es lo mismo, el mismo ejercicio que veíamos también con los marineros en otras historias. Esta desesperación buscando un Dios que lo escuche. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Es interesante porque lo que le pasa con el gran pez a Jonás no es la única similitud a Jesús. ¿Te acuerdas de una historia donde Jesús estaba dormido en una barca durante una tormenta? Un poco diferente, ¿no? Porque uno está intentando hacer como, ¿cómo dirían denial en español? Como, pues sí, esta negación, está ahí metido intentando como olvidar todo, ¿no?
Yo creo que humanamente él simplemente está intentando ver a ver en qué hueco se mete para esconderse del Señor. Jesús está durmiendo por otra razón, está tranquilo. Él es el Señor. Así que los marineros reclamaron, ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? Uy, no, me acabo de volar un versículo. Así que el capitán, disculpe, se me pasó el dedo. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó. No estaba tranquilo, el hombre estaba como, ¿qué le pasa? Levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida, porque resulta que los dioses de los otros quizás están dormidos o no están escuchando o están de vacaciones o no sabemos, pero quizás el tuyo sea el número, el chance. Quizás elijamos el número que pega hoy, ¿no? Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causando tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Interesante. No es la única vez que el Señor usa las suertes para indicar cosas. Está dentro de su poder como todo lo demás. Así que los marineros le reclamaron, ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Jonás les responde, soy hebreo. Contestó Jonás, y temo al Señor, temo a Yahweh, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Y quiero introducir aquí simplemente que recordemos y cuando estemos escuchando en estas palabras nos demos cuenta de la teología de los marineros, que es la teología del mundo en ese tiempo, que es la idea de que hay dioses múltiples, ¿no? Pero son dioses limitados, son dioses de esto, son dioses del otro. En algunos casos son dioses más grandes, de zonas más grandes. En otros casos son dioses, y nosotros conocemos esto como, ¿quién es el dios del mar? En las leyendas. Poseidón, ¿no? Creo que hay otro nombre también, pero y luego Dios de los relámpagos es Thor, ¿no? Pero depende, esos son los nórdicos. Y luego si nos vamos a otra tradición, tendremos a Zeus es el padre, el cual está en los nórdicos y también en los griegos. Y hay como toda esa idea, pero son dioses regionales o dioses especializados, ¿no? Como el electricista, el mecánico y el abogado, ¿no? Están especializados en diferentes cosas. La fe de Jonás, que por cierto es nuestra fe, es en un Dios mucho más absoluto. Es en un Dios más comprensivo en el sentido de que comprende todo, abarca todo. ¿Por qué? Porque él dice, si hubiera parado aquí, dice, soy hebreo, contestó Jonás, y temo, Señor, Dios del cielo, si él hubiera parado ahí, ¿no? Y déjeme ver si puedo aquí, para no tener algo. ¿Sale? Dios del cielo, hasta ahí estamos bien, en la teología de los marineros. Ok, Dios del cielo, aunque más que uno lo estaría pensando, pero lo que ocupamos es un Dios del mar, quizás. Aunque bueno, el otro hubiera dicho, pero el viento, quizás, si para el viento, entonces quizás su Dios pueda como hacer que las olas bajen, no sé, quizás tengamos chance. Pero aquí es donde tenemos un problema, ¿no? ¿Quién hizo el mar y la tierra? Bueno, la teología de ellos tiene un problema. Porque ahora estamos hablando de un Dios más amplio, un Dios más poderoso, un Dios más grande. Y ellos lo que están siendo presentados es una realidad de un Dios que no sirve hasta el borde de Montes de Oca, pero no pasa a la unión. O sea, aquí sí le rezo a este Dios, pero cuando voy a la unión o cuando voy a Cartago tengo que rezarle a otro Dios, porque es el que cubre esa zona. Pero esa es la teología, ¿no? La teología que ellos tenían, esa es la manera que ellos entendían a los dioses. En un contraste increíble con nuestro entendimiento de quién es el Señor, Yahweh. El Dios que en eterna comunión, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
antes del tiempo, en su comunión deciden, ok, vamos a crear el universo. Tenemos un Señor Jesucristo, el cual con su voz, con su palabra, hace que todo lo que es real para nosotros, todo lo que nosotros entendemos, lo que sentimos, lo que olemos, lo que vemos, los animales, todo exista por su poder. Ver el contraste y la diferencia. Pero ojalá, diríamos, ven la paz, el gozo, la tranquilidad de poder descansar en ese Dios. En el Dios que lo tiene todo cubierto, que tiene toda capacidad. Jonás da testimonio de en quién cree. Yo temo al Señor. Y esa es una buena palabra, temo. Porque es un Dios para temer también. El Dios que tiene toda capacidad. El Dios que causa la tormenta. No solo la para, la causa. Tiene el control sobre ella. Y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía de el Señor o de Yahweh. ¿Por qué lo hiciste? Gimieron. Pero quiero hacer una pausa aquí, una pausa rápida en pensar en este proceso. Según versículo 10, ellos ya saben cuando Jonás llega y dicen, hey, esto es un barco a Tarsis y no, es que quiero buscar un pasaje, no me venden un pasaje, yo no molesto a nadie. Ok, ¿y por qué? ¿Por qué quiero un pasaje? Es que estoy escapando de Yahweh, de mi Dios. Ok, está bien. ¿Dónde está su zona de control? ¿Aquí? Ok, entonces sí, a las 2 horas estamos fuera de su área. No pasa nada, tranquilo, relax. Muy bien, si pensamos la idea de escapar de un Dios, si su Dios es regional, si su Dios tiene fronteras, si su Dios tiene límites, ¿se vale? Escóndase abajo ahí, que no lo vea, y al rato ya sale y relax y ya, bien. El problema es que están tratando con otro Dios. Y están siendo introducidos, están siendo presentados de una manera ruda el poder absoluto y total de el Dios de Israel, el Dios del cielo, creador del mar y la tierra. Y ahora están como, ¿qué nos has hecho? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? No entendíamos, no sabíamos con quién estábamos tratando, pensábamos que era como mi Dios, que lo tengo aquí en el bolsillo y si ese no me funciona, tengo otro aquí. Pensábamos que era diferente, pero están empezando a entender. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Y Jonás simplemente dice, écheme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo no sé por qué él sabía exactamente cómo funcionaba, es un profeta, quizás Dios se lo dejó claro, se lo reveló, él sabía, pero él lo dice así, tranquilamente, dice, écheme al mar y se acabó. Ahora, yo no sé que Jonás sabía que él no iba a morir, quizás sí, él sabía que merecía, había desobedecido plenamente a Dios, pero también sabía que esos hombres no tenían culpa. Dice, yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta, es por mi causa, porque yo he ofendido a mi Dios. Sin embargo, los marineros remaron más fuerte para llevar el barco a tierra. Vemos que es como una pauta, ¿no? De los marineros no se dan por vencidos, y son porque pasa lo mismo en Hechos, ¿no? No, todavía no, vamos, intentemos. Pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Lo que quizás están aprendiendo también es que cuando el Señor toma una decisión, la toma. Y ellos no van a poder cambiar ese destino. No van a poder evadir lo que está ocurriendo en sus vidas. Entonces clamaron al Señor. Entonces clamaron. Si mi gramática no me está fallando, está usando plural, ¿no? No es solamente Jonás, ellos están. Clamaron al Señor, Dios de Jonás,
Oh Señor, qué increíble. Piénsenlo, ahora esos marineros que hace un rato estaban clavando a sus dioses, estaban viendo quién era el culpable, qué Dios, de qué parte, de dónde es, cómo hacemos, qué conjuro hay que hacer, qué es, a quién le hacemos un sacrificio. De repente, ahora de sus bocas están clamando Yahweh. Están clamando misericordia del único y verdadero Dios. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsable de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Eso es una declaración de soberanía. O sea, no tenemos un libro para saber qué pasó con esos hombres, pero algo ha cambiado en su corazón y su mente y ellos están diciendo, hey, es tu negocio, es una traducción literal. ¿Cómo es la mejor manera de decir eso en español? Es tu asunto con este hombre y lo entendemos y es tu derecho, pero ten misericordia de nosotros, por favor. Y perdónanos por lo que estamos a punto de hacer, porque yo entiendo que sería duro echar un hombre ahí al agua. Un hombre que sirve al Dios, que es capaz de hacer esto. Y si lo hicimos mal, y si las instrucciones estaban mal, y si no debíamos hacerlo, ahora este Dios no nos perdona, ¿qué hacemos? Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar, embravecido. Y al instante se detuvo la tempestad. ¿Les suena esa historia? Suena como, he oído eso antes, con otro hombre que estaba en una barca dormido. Solo que era diferente, ¿no? Porque era el Señor, que podía clamar sobre las olas con autoridad. Si los marineros creían antes de ese momento, no me puedo imaginar lo que están pensando ahora. Y lo que está a punto de pasar, ¿no? Pero qué increíble. ¿Se imagina estar en ese lugar? ¿Se imagina estar en ese momento, estar en una manera de pensar? Todo su visión de mundo ha sido basado sobre lo que usted sabe de que los dioses plural funcionan así. Y de repente usted se encuentra en una tormenta que no es irregular, no es que nunca haya otras tormentas, pero estás clamando y estás haciendo todo lo que sabes hacer. Y de repente aparece este hombre que dice, no, es culpa mía. Esto lo hizo mi Dios. Y si me echan fuera, él lo va a parar. Pero en desesperación lo haces. Y ya estás clamando porque estás creyendo, pero de repente eso ocurre y es como, oh. Y no sé si algunos quizás empezaron a pensar, bueno, hey, le echamos una cuerda, la traemos para adentro otra vez, y otros, no, sabe, veamos, ¿qué hacemos? Bueno, Dios resuelve eso rápidamente. Dice, los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Y ahora no solamente con su boca, no solamente con su corazón, sino con sus acciones. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Aquí estamos viendo en unos cuantos versículos un grupo de personas que consideramos tener una creencia religiosa pagana, de politeísta, cambiar de buscar sus dioses a oír sobre Jehová, experimentar a Jehová, empezar a creer y después estar rotundamente convencidos de que el poder de Él está ahí. Y hay un cambio de alianza. Ahora hay hey, este sí que es un Dios como uno que nunca conocimos. Versículo 17, entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Aquí vemos quizás el elemento central y más obvio de la idea de la señal de Jonás, ¿no? De esa idea de que está dentro del pez 3 días y 3 noches. ¿Cuántos de ustedes se criaron en una iglesia?
Uno, así jóvenes, y conocían una canción que decía, Jonás no hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y ¡club! Se lo tragó. ¿Por qué? ¿Por qué no hizo caso a la palabra de Dios? ¿Por qué no hizo caso a la palabra de Dios? ¿No? ¿No conocen? Pasados tres largos días, el pez lo vomitó. ¡Blah! No, tampoco esa parte. Es la segunda verso. Ese va a ser el himno nacional durante estas 4 semanas. Al final la van a aprender. Eric va a cantarlo la semana que viene. Hay solamente una cosa que quiero apuntar aquí. Con estas palabras, el Señor había provisto. El Señor está trabajando en el corazón de Jonás. Tiene una lección que Jonás va a tener que aprender, la cual no va a ser fácil, la cual no le va a gustar, pero es una historia, no solo una lección no solo para él, sino para su pueblo. Jonás va a ser el instrumento de la justicia de Dios, y en este caso la justicia incluye la misericordia y el perdón. Y Jonás, ojalá, va a ser nuestro guía a través de este libro para aprender sobre ese corazón de Dios, aprender sobre el temor de Dios. Es un Dios poderoso, un Dios fuerte, no tiene límites. Nuestra mente no puede realmente concebir del poder de Dios, de la capacidad de Dios, del sinfín, de la falta de límites que tiene Dios en el sentido de su grandeza, de su poder. Pero quizás en la manera en la que lo experimentamos, de la forma más directa, es la capacidad que Él tiene, más que nadie más que ninguna otra cosa, de traernos paz, de traernos confianza, de ejercer misericordia donde no se merece, de dar gracia a los que no la han ganado y de dar perdón donde nadie más lo haría. Entonces nos dejo con ese pensamiento al final. Sería una oración, Señor. Y recordemos, ¿quién es el Señor? Dios del cielo, creador del mar y de la tierra. Ayúdame a ver tu poder en la tormenta. Y recordemos, no solo que Él me puede sacar, no solo que esas cosas han ocurrido, sino el poder de que quizás Él es el que está creando esa tormenta. Quizás específicamente para mí, específicamente para sus propósitos, porque mi corazón necesita pasar por esa tormenta y necesito pasar por esa tormenta con Dios y aprender y a confiar y a aceptar las cosas que están ocurriendo, a mostrar mi corazón, a clamar. Vamos a oír un cántico, un salmo de Jonás hablando con el Señor, de tener esa comunión con el Señor, no solamente cuando sale el sol y todo es bonito y todo está bien, sino en lo más profundo, lo más oscuro de nuestra vida. Y tener confianza. Señor, ayúdame a ver tu poder en la tormenta y a confiar en tu bondad y tu misericordia, que Él es un Dios bueno, que Él es un Dios bondadoso. Vamos al Señor oración y vamos a cantar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por Dios, que eres un Dios bueno, Señor, y que nos traes historias como estas, historias que sabemos que mucha gente descartaría, Señor, la razón por la que muchos estudiosos dirían que esto es simplemente una parábola, una historia ficticia, Señor, como un pez. Nadie puede vivir dentro de un pez, como la tormenta, como esto, como lo otro, Señor, y veremos quizás argumentos en contra. Pero la realidad es que o eres Dios o no lo eres, Dios. Y lo que tú decidas hacer con la historia, con el universo que tú creaste y con mi vida, Señor, está en tus manos. Dios, te pedimos que podamos descansar en la realidad, Señor, de tu poder.
pero tampoco olvidar el temor que te debemos, Señor, el respeto que debe de venir, de estar cara a cara, Señor, de estar en tu presencia, de poder buscarte y entender que eres un Dios justo. Y no solo un Dios justo, sino, Señor, que somos personas que merecemos tu justicia. Y eso no es un buen paradero. Y de agradecerte, Señor, que nadie habiendo merecido a Cristo, Él murió para perdonar pecados, para hacer posible el arrepentimiento, para hacer posible el perdón. Dios, ayúdanos a acompañar a Jonás a través de este viaje, esta jornada, a vernos reflejados, Señor, y a aprender sobre tu naturaleza, sobre tu poder, sobre tu gloria. Y a salir de este libro, Señor, con nuevo gozo, con nuevo respeto y con un deseo de entender que la misericordia no es solo para mí, Señor, sino debo de compartir este mensaje, Señor, con los demás, para que otros puedan recibir tu misericordia, que puedan conocer tu gracia. Te pedimos por esas cosas, en nombre de Jesús. Amén.